Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver la unidad 2 de matrices. Bien, para arrancar con el tema de matrices, lo interesante es ver cómo usamos las matrices y para qué sirven. En economía, con frecuencia, es conveniente utilizar las matrices para plantear problemas y mostrar datos. Supongamos una industria que fabrica tres productos: el producto A, el producto B y el producto C. Para fabricar este producto, esta industria necesita utilizar mano de obra. Obviamente, también necesita utilizar materiales. Es decir, que para el producto A, la mano de obra que va a necesitar esta industria va a estar representada por un costo, supongamos 10, y un costo de materiales, supongamos 5. Para el producto B, igualmente la mano de obra 12, materiales 9, y para el producto C, un costo de mano de obra de 16 y de materiales de 7. Es decir que en esta tabla podemos ver cómo esta industria tiene un costo de producción que está determinado por los productos A, B y C. Bien, esta tabla la podemos llevar a una representación matricial. Las matrices se representan por medio de letra mayúscula. Supongamos que los costos de producción de esta industria la vamos a llamar o lo vamos a denominar con la matriz A. Y esta tabla la vamos a representar de esta forma. Con un paréntesis ponemos adentro los elementos que constituyen los costos de producción: 10, 12, 16, 5, 9 y 7. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que me representa esto. Esta matriz A está constituida por dos filas. Tiene dos filas. Estas filas son esta y esta. Y también podemos representar a esta, o podemos ver que está conformada esta matriz por tres columnas. Las columnas las tengo representadas en esta: una columna, dos columnas y tres columnas. Es decir, que la matriz A, que me está representando los costos de esta industria, está conformada por dos filas y tres columnas. El hecho de poder representar una matriz en fila y columna se denomina orden. Es decir, que el orden de la matriz esta es de dos filas por tres columnas. Siempre en primer lugar representamos las filas y en segundo lugar representamos las columnas. Es decir, el orden de la matriz A es de 2 por 3. Dos filas, tres columnas. Bien, ahora, en general, las matrices se identifican por el orden. Supongamos una matriz arbitraria B. Supongamos una matriz arbitraria B. Entonces, la matriz B, que va a estar constituido por los elementos 1, 6, menos 2, 5, 1,
menos 4, menos 3, 5, 0. Tengo la matriz B y ahora quiero saber cuál es el orden de esta matriz. Es muy sencillo. Entonces, habíamos dicho que el orden estaba formado por el número de filas, contemos, acá hay una fila, dos filas, tres filas, y por el número de columnas. Una columna, dos columnas, tres columnas. Es decir, que la matriz B tiene tres filas y tiene tres columnas. Supongamos otra matriz, una matriz C, que está conformada por los elementos 1, 2, 3, 4, menos 5, 6, 7 y menos 8. Esta matriz B, contamos el número de filas, 1, 2, 3, 4. Está conformada por 4 filas y contiene 1, 2, 4 columnas. Es decir, perdón, 2 columnas. Es decir, tiene 4 filas y 2 columnas. A los números que constituyen una matriz se lo denominan elementos. Estos son los elementos de una matriz. Para denotar elementos arbitrarios, o sea, aquellos elementos a los cuales todavía no los tengo definidos, yo lo puedo representar de dos formas. Por ejemplo, sea la matriz D que va a tener elementos arbitrarios. Entonces yo puedo decir que los elementos arbitrarios son A, B, C, D, E y F. Es decir, que esta matriz D que tiene elementos arbitrarios está conformada por dos filas y tres columnas. Es de orden 2 por 3. Pero no es la única forma de representar una matriz con elementos arbitrarios. Puede ser una matriz A en donde a esos elementos arbitrarios los voy a simbolizar con índice. Entonces voy a tener el elemento A que va a estar en la primera fila, primera columna, el elemento A que está en la primera fila, segunda columna, y así sucesivamente hasta llegar al elemento A que está en la primera fila y en la columna N. A continuación está el elemento A21 que pertenece a la segunda fila, primera columna, el A22, segunda fila, segunda columna, y así hasta llegar al elemento de la segunda fila y columna N. Y puedo seguir así hasta el elemento de la fila M, primera columna, a M, segunda columna, hasta llegar al elemento de la fila M, columna N. Está claro que el orden de esta matriz está conformado por M fila y N columna. Entonces, supongamos que yo quiero identificar este elemento, se dice que este elemento, el A22, está en la segunda fila y segunda columna. Es decir, que yo cada uno de los elementos de las matrices lo puedo tener perfectamente identificado. Ahora estamos en condiciones de poder definir lo que es una matriz. Entonces, una matriz se llama matriz a todo arreglo ordenado de números
o funciones dispuesto en m fila y n columnas. Y acá vamos a resaltar cómo vamos a trabajar, porque en este curso vamos a trabajar con números reales. No vamos a utilizar funciones. O sea, los elementos con los cuales van a estar constituidos las matrices con las cuales vamos a trabajar, van a ser números, no funciones. Entonces, ahora que tenemos definida la matriz, entonces podemos ampliar un poquito más este concepto y decir que las matrices se representan con letras mayúsculas. A, B, C, etc. También podemos decir que una matriz, por ejemplo, una matriz que tiene una determinada cantidad de elementos, ¿sí? Por ejemplo, la matriz A va a estar constituido por paréntesis, que es, por ejemplo, el elemento A, B, C y D. O también podemos representar la matriz B por medio de corchetes. C, D, E, F. Lo que no vamos a definir es una matriz con barra, porque la barra la vamos a utilizar más adelante para definir y trabajar con determinantes. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la definición de matrices y ahora vamos a hacer unos ejercicios para ver algunos casos particulares de matrices. Supongamos que yo tenga una matriz A que está constituido por los elementos 1, 2, 0. Supongamos que tenga una matriz B que está constituido por los elementos 1, menos 6, 5, 1, 9 y 4. Y supongamos una matriz C que está constituida por los elementos 1, 3, 7, menos 2, 4, 9, 11, 5, 6 y 8. 6, menos 2, menos 1, 1, 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar el orden de la matriz. Vamos a ver, la matriz A, podemos ver acá que tiene una sola fila y tiene 1, 2, 3 columnas. Es decir, que la matriz A es de una fila por 3 columnas. Veamos la matriz B. La matriz B tiene una fila, 2 filas, 3 filas y tiene 1, 2 columnas. Es decir, que el orden de la matriz B es de 3 filas por 2 columnas. Y ahora veamos la matriz C. La matriz C tiene una fila, 2 filas, 3 filas. Entonces, vamos escribiendo, la matriz B tiene 3 filas. Y ahora determinemos la cantidad de columnas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que la matriz C está constituida por 3 filas y 5 columnas. Bien, con esto ya podemos identificar las matrices. Entonces, las matrices quedan perfectamente identificadas cuando indicamos el orden. El orden de la matriz es filas por columnas. Bien, supongamos que ahora nos dicen, señores alumnos, tienen que escribirme la matriz A, cuyo elemento genérico es A sub i j, de manera tal que esta matriz A sea de orden 3 por 2
y además A sub ij sea igual a I más J. Esta es otra forma de representar, ya vamos a entrar en detalle. Es decir, que la matriz A está formada por elementos genéricos y dijimos que tiene, esto me está indicando el orden, me está indicando que tiene 3 filas, 2 columnas. O sea, que voy a tener la matriz A sub 1, la fila sub 1, la fila sub 2 y la fila A sub 3. Pero todos estos son de la columna 1. Después voy a tener la fila 1, la fila 2 y la fila 3 nuevamente de la columna 2. 2 y 2. Esta es de orden 3 filas por 2 columnas. Entonces, la matriz A, si yo aplico la definición que me está diciendo, los elementos van a ser igual al número de filas por, acá me está indicando que es el número de filas más el número de columnas. Es decir, que tengo que sumar estos dos subíndices para que me den el elemento. La matriz A va a ser 1 más 1, 2, 2 más 1, 3 y 3 más 1, 4. 1 más 2, 3, 2 más 2, 4 y 3 más 2, 5. Entonces los elementos de la matriz A, primera fila, 2, 3. Primera fila, 2, 3. Segunda fila, 3, 4. Tercera fila, 4, 5. Y es una matriz de orden 3 por 2. Bien. Ahora, ya que estamos trabajando con matrices, hay un concepto muy importante que lo vamos a utilizar bastante en el desarrollo de matrices y es la igualdad de matrices. Entonces, decimos que dos matrices son iguales. En primer lugar, podemos escribir así, la matriz A es igual a la matriz B si y solo si y solo si se cumplen dos condiciones. La primera condición es que sean mismo orden. Y la segunda condición es que los elementos correspondientes sean iguales. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo dos matrices, supongamos, de este lado tenga una matriz cuyo primer elemento esté definido como una operación suma. El elemento de la primera fila, segunda columna, esté definido como, supongamos, un cociente. El elemento de la segunda fila, primera columna, esté definido como un producto, 2 por 3. Y el elemento de la segunda fila, segunda columna, supongamos que sea igual a 0. Esta matriz va a ser igual a esta otra matriz, 2, 1, 6, 0. Y fíjense de por qué va a ser igual. Dijimos que tenían que ser del mismo orden. Esta matriz tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Y esta otra matriz también tiene 2 filas y 2 columnas. Y además, los elementos correspondientes, el elemento A sub 1, 1, tiene que ser igual al A sub 1, 1 de la otra matriz. Los elementos correspondientes son aquellas que comparten la misma fila y la misma columna. Bien, lo veamos con un ejemplo para que nos quede más claro. La definición de igualdad de matrices. Supongamos que me piden
encuentre los valores de X y de Y para que las matrices X, Y más 1, 2Z y 5W, para que esta matriz sea igual a la matriz 2, 7, 4 y 2. Entonces, dos condiciones se debían cumplir, que sean del mismo orden. La matriz del primer miembro es de orden 2 por 2 y la matriz del segundo miembro es de orden 2 por 2. Ahora bien, si nos fijamos en los elementos correspondientes, yo acá tengo una incógnita y acá tengo un valor bien asignado. Es decir, que para que esta matriz sean iguales, en primer lugar, X tiene que ser igual a 2. En segundo lugar, Y más 1 debería ser igual a 7. O lo que es lo mismo, Y va a ser igual a 6. Otra condición que se debe cumplir es que 2Z sea igual a 4. Es decir, que Z sea igual a 4 sobre 2, o sea, Z sea igual a 2. Y otra condición que se debe cumplir es que 5W sea igual a 2, o lo que es lo mismo que W sea igual a 5 medios. Entonces, para que esta matriz sea igual a esta matriz, las condiciones es que X sea igual a 2, Y sea igual a 6, Z sea igual a 2 y W sea igual a 5 medios. Si se cumple esta condición, los elementos correspondientes van a ser iguales y estaríamos en condiciones de decir que las matrices son iguales. Bien, hasta acá llegamos con la definición de matrices y en el próximo video vamos a ver las propiedades de las matrices para después poder entrar ya en algunas operaciones que nos van a hacer falta para avanzar con la unidad. Así que hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo video. Bien, entonces el tema que a continuación vamos a ver es determinantes. Bueno, vamos a hacer una introducción con determinantes. Recuerda que ustedes que en la secundaria le tocó en algún momento resolver ecuaciones lineales con dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Y uno de los métodos de resolución de ese tipo de ecuaciones era utilizando los determinantes. Por ejemplo, teníamos para resolver, supongamos, el determinante de D, que estaba conformado por la fila 1, 5 y 2, 8. ¿Cómo resolvíamos este determinante? Bueno, este determinante lo que hacíamos era multiplicar en cruz. O sea, hacíamos 1 por 8 y a ese resultado le restábamos el producto de 2 por 5. Es decir que acá vamos a tener 1 por 8, 8, menos 2 por 5 es 10 y el resultado es menos 2. En algunas ocasiones también había para resolver determinante de 3 por 3, sobre todo los que fueron a escuelas técnicas habrán visto en la forma de resolver circuitos en donde tenían 3 mallas. Pero en general, para los que no tuvieron la oportunidad de ver cómo se resuelve un determinante de orden 3, vamos a hacer una pequeña introducción. Sea la matriz A o el determinante de la matriz A conformada por los elementos A11, A12, A13 que corresponden a la primera fila. Los de la segunda fila
A21, A22, A23. Acá confundimos el índice, lo arreglamos. Acá es A2, 3. Y la tercera fila, A31, A32 y A33. Entonces, para calcular este determinante, aplicamos la regla de Sarro. ¿Y en qué consiste? En la primera, en repetir abajo de la tercera fila la primera y la segunda. ¿Cómo nos quedaría entonces? Repetimos la primera fila, A1, 1, A1, 2 y A1, 3. Y ahora repetimos la segunda fila. A2, 1, A2, 2, A2, 3. Bien, entonces, para resolver este determinante de 3 por 3, lo que teníamos que hacer es multiplicar los coeficientes que están sobre la diagonal principal. Y a eso sumarlos los coeficientes de la diagonal paralela a la principal. Es decir, que si hacemos estos productos, ¿qué nos quedaría? A1, 1 por A2, 2 por A3, 3 más A2, 1 por A3, 2 por A1, 3 más A3, 1 por A1, 2 y por A2, 3. Bien, y la suma de estos productos tenemos que restarles los productos de la diagonal secundaria, que sería esta es la diagonal secundaria y los productos que están paralelos a la diagonal secundaria. Entonces, como le tenemos que restar, viene con signo menos. Con signo menos vamos a borrar acá un poquitito, ahora sí. Y tenemos el coeficiente A1, 3, A2, 2 y A3, 1. Menos A2, 3, A3, 2 y A1, 1. Y menos A3, 3, A1, 2, A2, 1. Bien. Y este sería el resultado del determinante de A. Bueno, veamos cómo se aplica esto en una matriz donde ya tenemos números reales entre los coeficientes. Entonces, vamos a calcular el determinante de A, que es igual. Primera fila, menos 2, 1, menos 1. Segunda fila, 1, 2, menos 1. Tercera fila, 3, menos 2, 1. Este es el determinante que queremos calcular. Entonces, la regla de Sarro nos dice que tengo que repetir las dos primeras filas. Las repitamos. Menos 2, 1, menos 1. 1, 2, menos 1. Tenemos repetidas las dos primeras filas. Y ahora tenemos que hacer el producto de donde están involucradas las diagonales, la diagonal principal y sus paralelas. O sea que este producto va a ser igual a menos 2 por 2 por 1 es menos 4. Igual a menos 4. La otra diagonal es 1 por menos 2 por menos 1 es más 2. La otra diagonal es 3 por 1 por menos 1 es menos 3. Bien, y ahora le tenemos que restar
la diagonal secundaria y su paralela. Estas que están indicadas con rojo representan esos números. Entonces, tenemos menos 1 por 2 por 3 es menos 6, pero como le tengo que restar, se transforma en más 6. Luego tenemos menos 1 por menos 2 por menos 2 es menos 4, pero como también tengo que restar, se transforma en más 4. Y por último, tengo 1 por 1 por 1, todo positivo, y como tengo que restar, me queda menos 1. Bien, vemos que acá tenemos un 4 que resta, un 4 que suma, cancelamos y tenemos 2 más 6, 8. Y tenemos menos 3, menos 1, menos 4. Entonces, el determinante de A es igual a 8 menos 4, lo que nos da un resultado de 4. Estamos ahora en condiciones de definir el determinante de una matriz. El determinante de una matriz A de orden n es una función con dominio en el conjunto de las matrices cuadradas de orden n y valores en el conjunto de los números reales. El dominio en el conjunto de las matrices cuadradas de orden n y valores en el conjunto de los números reales. Entonces, el valor del determinante de una matriz A de orden n, decíamos esto que eran matrices cuadradas, se define como la suma de n factorial términos de la forma. Determinante de A es la suma de, esta expresión nos dice que cada término contiene un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. Es decir, los segundos subíndices, S1, S2, S3, Sn, son iguales a 1, 2, 3, puntos suspensivos hasta n, tomados en un orden determinado. Para poder seguir avanzando con determinante, vamos a definir menor y cofactor de una matriz. Sea la matriz A de orden n y sea m sub ij, la matriz de orden menos 1, que se obtiene de suprimir en la matriz A la iésima fila y la jésima columna. El determinante de esta matriz recibe el nombre de menor de la matriz A y el escalar A sub ij se denomina cofactor del elemento A sub ij. Es decir, que el cofactor es el menor signado. Veamos un ejemplo. Supongamos que quiero calcular el cofactor del elemento que está ubicado, este elemento, que está ubicado en la segunda fila, primera columna. Entonces, el cofactor ubicado en la segunda fila, primera columna, va a ser igual al coeficiente menos 1 elevado a la IJ, o sea, 2 más 1, y multiplicado por un determinante de orden n-1, esta matriz tiene orden 3, menos 1 es orden 2, que resulta de eliminar la iésima fila y la jésima columna. Es decir, que el menor va a ser igual, primera fila, 3, 2, segunda fila, 2, menos 1. Menos 1 elevado a la 3, como es una potencia impar, es de signo negativo. Y el determinante de orden 2 por 2 lo podemos calcular fácilmente. Es menos 3 menos 4. Es decir, que el cofactor de la segunda fila, primera columna,
es igual a menos 7. Este cofactor, A21, segunda fila, primera columna, es igual a 7. Bien, ahora que tenemos definido los menores y cofactores, estamos en condiciones de poder explicar el método de expansión por cofactores, que es la regla de Laplace. ¿Qué nos dice? Que el determinante de una matriz A se obtiene sumando la totalidad de los productos que se obtienen al multiplicar cada uno de los elementos de una fila o columna elegida arbitrariamente por su correspondiente factor. Entonces, tenemos una matriz cuadrada y queremos calcular el determinante. El determinante va a ser igual, si elegimos una columna, va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del elemento a sub ij por el cofactor a sub ij. Ahora, si queremos calcular el determinante de esa matriz a través de una fila, entonces va a ser igual a la suma desde j igual a 1 hasta n del elemento a sub ij por el cofactor de a sub ij. Bien, vamos a aplicar la definición del desarrollo por expansión por cofactores para calcular el determinante de esta matriz D de orden 4. Entonces, el determinante de la matriz D va a ser igual a, escribimos la matriz D, pero ahora expresada como determinante, primera fila, menos 1, 2, 3, segunda fila, 2, 1, 0, 1, tercera fila, 3, menos 1, 1, 2, y cuarta fila, 2, menos 1, 0, 1. Bien, cuando tenemos determinantes de orden superior a 3, necesariamente tenemos que utilizar la regla de Laplace. No hay otra forma de calcular los determinantes. Entonces, cuando nos toque un ejercicio como este, nos conviene observar el determinante y ver cuál es la fila que tiene la mayor cantidad de cero, porque ese factor se me va a hacer 0, o cuál es la columna que tiene la mayor cantidad de cero. Acuérdense que vimos recién que el desarrollo de expansión por cofactores lo puedo hacer por fila o por columna. Y en el caso del determinante de esta matriz D, vemos que en la tercera columna contiene 2, 0. Es decir que nos conviene hacer el desarrollo a partir de la tercera columna. Bien, hagamos el desarrollo entonces para calcular el determinante de D. Entonces, el determinante de D, lo vamos a escribir un poquito más abajo, así nos alcanza y queda prolijo. El determinante de D va a ser igual. Vamos a ir desarrollando a través de esta columna. ¿Estamos? Entonces, el determinante de D, el primer coeficiente es 2, que va a multiplicar al cofactor de la primera fila, tercera columna. Y ese cofactor es menos 1 elevado a la 1 más 3. 1 por la primera fila, 3 por la tercera columna. Y multiplicado por el menor, que resulta de eliminar la primera fila y la tercera columna. Es decir, que me queda 2, 1, 1, 3, menos 1, 2, y 2, menos 1, 1. Bien. Más, observamos ahora que a continuación estamos desarrollando por la tercera columna, tenemos un 0. Y este 0 que multiplique a cualquier
cofactor que obtengamos nos va a dar 0. Es decir, que el término que sigue es 0. Más el término que sigue es 1. Entonces, este 1 va a multiplicar al cofactor que resulta ubicado en la tercera fila, tercera columna. Entonces, es 1 que multiplica a menos 1 elevado a el número de fila, que es 3, más el número de columna, que en este caso es 3, y eso multiplicado por el menor que resulta de eliminar la tercera fila y la tercera columna. Es decir, que ese menor es 1, menos 1, 3. 2, 1, 1. Y la última fila es 2, menos 1, 1. Bien, ahora más, y el factor que sigue a continuación, también es un 0. Entonces 0 multiplicado por el cofactor de la cuarta fila, tercera columna, va a ser 0, justamente por el 0 que tenemos ahí. Bien, desarrollemos esto y tenemos que el determinante de D va a ser igual a 2, que va a multiplicar. Acá tenemos menos 1 elevado a una potencia par, es positivo. Entonces es 2 que multiplica al determinante de orden 3 conformado por 2, 1, 1, 3, menos 1, 2, 2, menos 1, 1. Más 0, que no lo sumo, más el tercer término, que acá tengo una potencia de una base negativa elevado a una potencia par, o sea que es positivo. Más el determinante, entonces, el 1 no lo pongo y me queda más el determinante formado por la fila 1, menos 1, 3, 2, 1, 1, 2, menos 1, 1. Bien. Tenemos dos términos y en los dos términos tenemos dos determinantes de orden 3. Al primero, a este, lo podemos resolver utilizando la regla de Sarrus. Y a este lo vamos a resolver utilizando nuevamente la expansión por cofactores. Entonces, si para resolver el primero voy a usar la regla de Sarrus, copio las dos primeras filas. 2, 1, 1, 3, menos 1, 2. Bien, ¿y a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 2 que multiplica. Bueno, hagamos el producto. 2 por menos 1 por 1 va a ser igual a menos 2. Vamos escribiéndolo. Menos 2. A continuación voy a tener 3 por menos 1 por 1 me va a dar menos 3. Menos 3. Y veamos el último producto que suma, paralelo a la diagonal principal. 2 por 1 por 2, que es más 4. Más 4. Bien, a continuación hacemos el producto de la diagonal secundaria. 1 por menos 1 por 2 me da menos 2, pero como tengo que restar, me queda más 4, más 2, perdón, más 2. El otro producto es 2 por menos 1
Por 2 me queda menos 4, como estoy restando, se transforma en más 4. Y el último de la diagonal secundaria es 1 por 3, pero como estoy restando es menos 3. Y sigue el signo más. Bien, vamos a poner el signo más acá y vamos a hacer el desarrollo por expansión por cofactores. Y en este caso, para resolver este determinante de orden 3, también voy a elegir la columna 2. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar menos 1. Vamos a corregir el color. Voy a tener menos 1 que multiplica a menos 1 elevado a la primera fila más la segunda columna que multiplica por el menor que resulta de eliminar la primera fila y la segunda columna. Me queda 2, 1, 2, 1. A continuación tengo más 1 por el cofactor de la segunda fila, segunda columna, que es menos 1 elevado a la 2, segunda fila, más 2, segunda columna, por el menor que resulta de eliminar la segunda fila y la segunda columna, que es 1, 3, 2, 1. Y más el factor menos 1 por el cofactor de la tercera fila, segunda columna, que es menos 1 elevado a la 3, que es de la tercera fila, más 2, que es de la segunda columna, por el menor que resulta de eliminar la segunda fila, la tercera fila y la segunda columna, que es 1, 3, 2, 1. Bien. Entonces, igual, el determinante de es igual a, veamos lo que tenemos acá dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces tenemos más 2, más 3, perdón, menos 2, menos 3 es menos 5. Menos 5, menos 3 es menos 8. Menos 8 más 4 es menos 4. Y menos 4 más 4 es 0. O sea que nos queda como resultado 2. Entonces el primer término es el producto de 2 por 2. O sea, vamos a escribirlo acá. 2 por el resultado del paréntesis, que es 2. Bien, vamos a resolver ahora lo que sigue. Entonces, tenemos base negativa, exponente impar es número negativo, menos por menos, más. Entonces, como es un 1, no lo pongo, no cambia el signo y el desarrollo de este determinante me va a quedar 2 por 1, 2 menos 2 por 1, 2. Bien. Veamos el término que sigue. Tengo menos 1 elevado a una potencia par. Entonces, como es base negativa, potencia par, esto se transforma en más. 1 por 1 es 1 positivo, no cambia, entonces el signo se mantiene. Más. Y tenemos el determinante de 2 por 2, que es 1 por 1, 1, menos 6. A continuación tenemos el último término, que es menos 1 elevado a una potencia impar. 3 más 2 es 5. Entonces, si la base negativa es la potencia impar, no cambia de signo. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Entonces me queda más 1 por 1, 1, menos 2 por 3, 6. Es decir, que esto es igual. Veamos el primer término. 2 por 2 es 4. El segundo término, 2 menos 2 es 0. El tercer término, tenemos 1 menos 6 menos 5.
Y el cuarto término tenemos 1 menos 6, nuevamente menos 5. Entonces, vamos a subir un poquitito el pizarrón. Entonces, el determinante de la matriz D, que era de orden 4, es igual a 4 menos 10. Entonces, el determinante de la matriz D es igual a menos 6. A continuación, vamos a estudiar las propiedades de los determinantes. No las vamos a ver todas, vamos a ver solo algunas. El resto de las propiedades lo pueden consultar y estudiar de la cartilla de teoría. Continuamos con la propiedad 4. La propiedad 4 nos dice que al intercambiar dos filas o dos columnas, cualesquiera, de la matriz A, el determinante de la matriz así obtenida será igual al determinante de A multiplicado por menos 1. Vamos a considerar la matriz A de orden 3, al cual le vamos a calcular el determinante. Y a esa matriz A vamos a intercambiar dos filas y la vamos a llamar la matriz B y de la cual también vamos a calcular el determinante. Observemos que acá la primera fila es A11, A12, A13, pasa a ser la segunda fila de la matriz B. Y la segunda fila de la matriz A pasa a ser la primera fila de la matriz B. A esto le vamos a calcular el determinante. Bien, para calcular este determinante vamos a utilizar la regla de Sarro. Es decir que para el determinante A vamos a tener que el determinante A es igual a A11, A22, A33, que es el producto de la diagonal principal. Luego tomo los triángulos como el otro factor y a continuación el otro factor. Son tres términos que suman. Bien, continuemos con el término que sigue. Tenemos más A21, A32 y A13. Más el último término que suma, que es A31, A12 y A23. Ahora vienen todos los términos que restan. Y estos términos son los que van en la diagonal secundaria. Entonces, tenemos A13, A22, A31, menos A23, A32 y A11. Y el último término que resta es A33, A12, A12 y A21. A21. Lo mismo hacemos en el desarrollo del determinante de B. Tenemos A21, A12, A33, más A11, A32 y A23, más A31, A22 y A13. Ahora vienen los términos que restan, que es A23, A12 y A31. El otro término que resta es A13, A32, A32 y A21. Y el último término que resta es A33, A22 y A11. Bien. Ahora hagamos algunas comparaciones. Veamos
que este término que suma, el primer término que suma en el desarrollo del determinante de B, es igual a un término que resta en el desarrollo del determinante de A. Ahora veamos con otro color. Otro término que suma en el desarrollo del determinante de B es igual, pero con signo cambiado, a un término que resta en el determinante de A. Y por último, otro término que suma en el desarrollo del determinante de B, en el desarrollo del determinante de A está restando. Entonces, en el desarrollo del determinante de B, podemos escribirlo de la siguiente forma. Sacamos factor común, menos 1. Entonces nos va a quedar menos, abrimos paréntesis, A23, A11, A31, más A13, A32, A21, más A33, A22 y A11. Y a partir de aquí van a venir los términos que estaban positivos, que al poner un signo menos acá se tienen que hacer negativos. Entonces me va a quedar menos A21, A12, A33, menos A11, A32, A23, menos A31, A22 y A13. Y cerramos paréntesis. Fíjense ahora que esto que está dentro de paréntesis es igual al desarrollo del determinante de A. Entonces, podemos concluir que el determinante de A, si yo le cambio dos filas o dos columnas, va a ser igual a menos el determinante de B. Bien, veamos un ejemplo. Tomemos el ejemplo que venimos usando hace rato de la matriz A a la cual le calculamos el determinante. Entonces, la primera fila era 1, menos 1, 2. La segunda fila era 3, 1, 4. Y la tercera fila, 0, menos 2, 5. Y sabíamos que el determinante, el valor de este determinante era 16. Ahora vamos a intercambiar dos columnas. Si bien hemos hecho la demostración intercambiando dos filas, pero de esta matriz vamos a intercambiar dos columnas. Esta columna y esta columna. Entonces, el determinante de B, que resulta de intercambiar dos columnas, va a ser igual a primera columna, 2, 4, 5. La segunda columna queda como está, menos 1, 1, menos 2. Y la tercera columna es la primera, 1, 3, 0. Bien, entonces, para calcular el valor de este determinante vamos a hacer la expansión por cofactorio utilizando la tercera fila. Entonces, la tercera fila en el desarrollo, voy a tener 1, que va a multiplicar a 5 y va a multiplicar al menor, que resulta de eliminar la tercera fila, primera columna. Me queda menos 1, 1, 1, 3. Más menos 1 por menos 2 por el menor que queda de eliminar la tercera fila, segunda columna. Es 2
4, 1, 3. Más 1 que multiplica por 0 y por el menor que resulta de eliminar la tercera fila, tercera columna. 2 menos 1, 4, 3. Bien, como podemos observar acá hay un factor 0, por lo tanto, todo este término se anula por ese factor 0. Entonces, tenemos el determinante de B va a ser igual a 5, que va a multiplicar a menos 3 por menos 3 menos 1. Menos con menos se hace más, vamos a tener 2 que va a multiplicar 3 por 2, 6, menos 4 por 1, 4. Entonces, menos 3 menos 1, menos 4. Por 5, menos 20. 6 menos 4 es 2. Por 2, 4. Menos 20 más 4. Es decir que el determinante de B va a ser igual a menos 16. Y es el resultado que obtenemos, porque sabemos que el determinante de A era 16, pero si intercambiamos dos columnas, entonces el determinante de la matriz A cambia de signo. Ahora vamos a ver la propiedad 5. La propiedad 5 nos dice que si la matriz A tiene dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante de A es igual a 0. Bien, vamos a suponer que el determinante de A tiene dos filas o dos columnas iguales. Si se intercambian estas dos filas o columnas, se obtiene otra matriz que la vamos a llamar B. B viene de la matriz A, que intercambiamos dos filas o dos columnas. Ahora, utilizando la propiedad que vimos recién, la propiedad número 4, de aquí obtenemos que el determinante de B va a ser igual a menos el determinante de A. Y como podemos observar, las filas o columnas intercambiadas son iguales, entonces se obtiene la misma matriz A. Por lo tanto, los determinantes son iguales. O sea, que el determinante de A es igual al determinante de B. En consecuencia, si reemplazamos esto, vamos a tener en el primer miembro, el determinante de A va a ser igual a menos el determinante de A en el segundo miembro. Si despejamos, vamos a tener el determinante de A más el determinante de A igual a 0. O sea, 2 veces el determinante de A igual a 0. Entonces, para que esta expresión sea válida, el determinante de A tiene que ser igual a 0. Bueno, veamos un ejemplo de esta propiedad. Bien, sea el determinante de la matriz A que está conformada por primera fila 5, 2, 2, segunda fila 3, menos 1, menos 1, y tercera fila, menos 2, 4, 4. Bien, podemos observar a simple vista que en esta matriz que vamos a calcular el determinante tiene dos columnas iguales. Podríamos aplicar la propiedad, pero vamos a demostrar que al tener dos columnas iguales, el determinante de A es igual a 0. Y para ello, vamos a resolver el determinante de A haciendo espacio por cofactores de la primera fila. Entonces,
Desarrollando la primera fila, tenemos 1 por 5 por el menor que resulta de eliminar la primera fila, primera columna. Menos 1, 4, 4. Más menos 1 por 2 por el menor que resulta de eliminar la primera fila, segunda columna. 3, menos 1, menos 2 y 4. Más 1 por 2 por el menor que resulta de eliminar primera fila, tercera columna. 3, menos 1, menos 2, 4. Bien, vamos resolviendo esto. 5 por 1 es 5. Resolvemos el menor. Tenemos menos 1 por 4 es menos 4. Menos 4 por menos 1 es menos 4, pero con el signo que teníamos se hace más. El término que sigue, tenemos menos 2 por 3 por 4, 12, menos 2 por menos 1 es 2 positivo, pero como tiene que restar es menos 2. Más 2 por 3 por 4, 12, menos 2 por menos 1 es 2, o sea que es menos 2. Entonces, si vamos haciendo los cálculos, voy a tener 5 que multiplica menos 4 más 4 es 0. Menos 2 que va a multiplicar 12 menos 2 es 10. Más 2 que va a multiplicar a 12 menos 2 que es 10. Entonces el resultado, 5 por 0, 0, menos 20 más 20. O sea que el resultado, menos 20 más 20, da 0. Entonces, el determinante de A, de nuestro ejemplo, es igual a 0. Entonces, concluimos que el determinante de A, al tener dos columnas iguales, nos da 0. En general, podemos decir que si tenemos que calcular el determinante de una matriz cuadrada, en donde dos filas o dos columnas son iguales, ese determinante es 0. Ahora veamos la propiedad 7. La propiedad 7 nos dice que si el múltiplo de una fila o columna de A se le suma a otra fila o columna de A, entonces el valor del determinante no cambia. Fíjense que acá, en el determinante de la matriz B, tenemos la segunda fila a la cual le estamos sumando una constante que multiplica por la primera fila. Entonces, desarrollemos esto y aplicando la propiedad número 3, tenemos que el determinante de B va a ser igual a A11, A12, A13, A21, A22, A23. A31, A32 y A33. Esto va a sumar a otro determinante que es A11, A12, A13. Y acá vamos a tener C por A11, C por A12, C por A13. Y la tercera fila, A31, A32 y A33. Bien, desplacemos un poquito hacia arriba, así podemos continuar. Tengo que el determinante de B es igual al determinante de A y acá, en esta expresión, puedo sacar la constante C de la segunda fila y me va a quedar A11, A12,
A13, A11, A12, A13, A31, A32, A33. Y como podemos observar, tenemos dos filas iguales. Es decir, que por la propiedad que vimos recién, esto es igual a 0. C por el determinante que tiene dos filas iguales es igual a 0. En consecuencia, el determinante de B es igual al determinante de A. Veamos un ejemplo para que esto nos quede más claro. Y vamos a tomar la matriz A que venimos usando de caballito de batalla en todos los ejemplos, cuyo determinante está conformado por primera fila 1, menos 1, 2, 3, 1, 4 y tercera fila 0, menos 2, 5. Sabemos que el valor de este determinante es 16. Ahora, lo que vamos a hacer es, a la tercera fila la vamos a multiplicar por 4 y luego le vamos a sumar la segunda fila. Eso nos va a dar una matriz P a la cual le vamos a calcular el determinante. Entonces, la primera fila queda como está, 1, menos 1, 2. La segunda fila resultaba de la tercera multiplicarla por 4 y a ese resultado sumarle la segunda. Es decir, que nos queda 3, menos 7 y 24. Y la tercera fila es la misma. 0, menos 2, 5. Bueno, vamos a calcular el determinante de B. Y para ello vamos a hacer el desarrollo por expansión de cofactores y en esta oportunidad vamos a usar la primera columna. Entonces, esto es igual a 1 por 1 por el menor que resulta de eliminar la primera columna, primera fila. Tenemos menos 7, 24, menos 2, 5. Bien. Más menos 1 por 3 y por el menor que resulta de eliminar la primera columna, segunda fila. Es menos 1, 2, menos 2, 5. Vamos a correr un poquito esto. Bien. Y ahora hacemos más 1 por 0 por el menor que resulta de eliminar la primera columna, tercera fila. Pero, como acá tenemos un 0, este término es igual a 0. O sea que no lo vamos a calcular. Entonces, igual. 1 por 1, 1, que multiplica a menos 7 por 5, 35, menos, con el otro menos se hace más, 24 por 2 es 48. Menos 3, que va a multiplicar a menos 5, más 4. Bien, menos 35 más 48, acá vamos a tener 5 más 8 nos da 13, por 1, menos 3, y tenemos menos 5 más 4, menos 1. Es decir, que tenemos igual
A. 13 menos con menos se hace más, 13 más 3 igual a 16, que es como habíamos descrito recién cuando demostrábamos la propiedad 6. El determinante de B es igual al determinante de A. Veamos ahora la propiedad 8. Si una matriz cuadrada A, una fila o columna es combinación lineal de las otras dos, el determinante de A es igual a 0. Bueno, acá tenemos la matriz, la matriz A, que la segunda fila tenemos una combinación lineal de la fila 1 multiplicada por un factor más la fila 3 multiplicada por otro factor, que lo tenemos expresado acá. Entonces, el determinante de la matriz cuadrada A, en donde una fila o columna es combinación lineal de las otras dos, vamos a demostrar que es igual a 0. Bien, entonces, por la propiedad 3, tenemos que el determinante de A es igual a ¿qué? A A11, A12, vamos a correrlo un poquitito A13, acá vamos a tener alfa por A11, alfa por A12, alfa por A13, A31, A32 y A33. Este determinante va a sumar a este otro determinante, A11, A12, A13. Y acá tenemos beta por A31, beta por A32 y beta por A33. A31, A32 y A33. Si ahora aplicamos la propiedad 6, tenemos que el determinante de A es igual a alfa que multiplica al determinante A11, A12, A13. A11, A12, A13, A31, A32, A33. Más beta que multiplica al determinante A11, A12, A13, A31, A32, A33, A31, A32 y A33. Bien, desplacemos un poquito hacia arriba para verlo más clarito y podemos observar que el determinante de A va a ser igual al factor alfa que multiplica A, pero veamos que este determinante tiene dos filas iguales. Entonces, cuando un determinante tenía dos filas iguales, su valor era 0. Más beta por otro determinante en donde vemos que también tiene dos filas iguales. Entonces, cuando tenía dos filas iguales, aquí también era igual a 0. Por lo tanto, el determinante de A en la propiedad 7 es igual a 0. Bien. Ahora tomemos un ejemplo
para que justamente quede claro cómo se aplica esta propiedad. Entonces, sea el determinante A, que está conformado por primera fila, 1, menos 2, perdón, 1, menos 1, menos 1, 2. Segunda fila, 1, 3, menos 2. Y tercera fila, 3, 5, menos 2. Entonces, aquí se puede observar que vemos que la tercera fila, esta fila, es la primera fila, no lo vamos a resaltar, es la primera fila más la segunda fila multiplicada por 2. Es decir, que la tercera fila es una combinación lineal de la primera y la segunda fila. Pero vamos a calcular este determinante para demostrar que cuando eso sucede, el determinante es igual a 0. Entonces, el determinante de A va a ser igual. Y vamos a resolverlo por expansión de cofactores de la primera fila. Entonces, vamos a tener 1 por el menor, que resulta de eliminar primera fila, primera columna. 3 menos 2, 5 menos 2. Más menos 1 por el menor, que resulta de eliminar por el, acá es menos 1 también. Estamos haciendo menos 1 por el menor, que resulta de eliminar la primera fila, segunda columna. Tenemos 1, menos 2, 3, menos 2. Y por último, 1 por 2 por el menor, que resulta de eliminar la primera fila, tercera columna. Entonces tenemos 1, 3, 3, 5. Bien, vamos resolviendo esto. Acá nos queda 1 que multiplica a menos 6 más 5 por 2, 10. Menos 1 por menos 1 es más 1, que va a multiplicar a menos 2 más 3 por 2, 6. Más 2, que va a multiplicar a 5 menos 9. Bien, esto es igual a menos 6 más 10, 4, más menos 2 más 6, menos 2 más 6 es 4. Y tenemos 5 menos 9, 4 por 2, perdón, menos 4 por 2, menos 8. Es decir, que el determinante de A es igual a 0.